Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Sánchez, abogado, y te doy la bienvenida una vez más al canal Extranjería Fácil. Hoy vamos a hablar de la pérdida de la nacionalidad española. Razón, bueno, pues recibo muchas comunicaciones por parte de personas que siguen a este canal o otros clientes se comunican conmigo a través de otros medios y que residiendo en el extranjero, pues un buen día se dan cuenta de que han perdido la nacionalidad española o que están a punto de perderla. Generalmente ese conocimiento les llega a través del consulado de España correspondiente. ¿Cómo se produce eso? La gente no lo entiende porque casi todo el mundo sabe que, bueno, la Constitución dice que no se podrá privar de la nacionalidad a ningún español de origen. Claro, esta privación la tenemos que entender como privación por castigo. O sea, es algo similar, pues en el Código Penal, cuando alguien comete un delito, se le priva de libertad. Esa privación es un castigo. Pues bueno, en el mismo Código Penal se puede privar de ciertos derechos, ¿no? El derecho pues a presentarse como candidato a unas elecciones o el derecho acceder a determinados empleos o profesiones. Todo como castigo, como consecuencia de la comisión de un delito. Estas privaciones, que son perfectamente legales, no pueden producirse en el caso de la nacionalidad. No se puede privar a un español de origen de su nacionalidad como resultado de un castigo penal. Sin embargo, la propia Constitución, en ese mismo artículo, en el artículo 11, contempla que la ley va a regular determinadas cuestiones y entre ellas pues que los españoles que adquieran la nacionalidad de determinados países, generalmente los países iberoamericanos, no van a perder su nacionalidad de origen. Sin embargo, claro, se está implicando en la forma de redacción de este artículo que esos mismos españoles, si adquieren la nacionalidad en algún país que no sea de los que se dice la ley o la propia Constitución, sí van a poder perder la nacionalidad. Pero claro, aquí no se entiende esto como una privación, se entiende como un acto de voluntad. Esa voluntad de que si yo adquiero una nacionalidad de un país que no forma parte de la lista entre los que se contempla la posibilidad de mantenerla, de conservar la nacionalidad española, pues no quiero conservar la nacionalidad española. La única forma de evitar esto es mediante una declaración en contrario de esa voluntad de que sí quiero conservar la nacionalidad española. La ley, el Código Civil, que ahora lo veremos, normalmente habla solamente de declaración de voluntad ante el encargado del registro civil para evitar la pérdida de la nacionalidad española en estos casos. Sin embargo, últimamente la jurisprudencia está revolucionando este concepto porque se están admitiendo pues actuaciones que no consisten en una declaración expresa y que se aceptan pues como forma de conservar la nacionalidad española. Vamos a hablar de todas estas formas de evitar esa pérdida mediante estos nuevos actos que está admitiendo la ley. Lo vamos a comentar al final del vídeo, pero vamos a empezar comentando, bueno, dónde se regula la pérdida de la nacionalidad española y en qué casos se puede perder la nacionalidad española. Pues bien, dicho esto, es el Código Civil el que regula la pérdida de la nacionalidad española en los artículos 24 y 25. En el artículo 24 se regula la pérdida de la nacionalidad española para españoles de origen y no de origen, o sea, se aplica a los dos casos. En el artículo 25 solamente para españoles no de origen. Una persona, pues por ejemplo, que por residencia se ha hecho español. ¿Y cuáles son estas circunstancias? Bueno, pues la primera en el artículo 24.1, la más clara, es pues que el emancipado que resida en el extranjero, emancipado es un mayor de edad básicamente, que esté residiendo en el extranjero y que adquiera la nacionalidad de ese país en el que está residiendo, pues residiendo va a perder la nacionalidad española a no ser que lo evite, a no ser que haga la declaración para conservarla. Esto mismo se aplica al menor de edad que residiendo en el extranjero adquiere la nacionalidad española. La única condición diferente del menor de edad es que
ese periodo de declaración comienza a partir de los 18 años, a partir de su mayoría de edad. Vamos a ver, el mayor de edad, vamos a poner un ejemplo, pues una familia española se traslada a vivir al Reino Unido y bueno, pues se naturalizan todos como británicos, van a tener nacionalidad española y nacionalidad británica. Bien, pues para los mayores de edad, la ley, este artículo 24.1 del Código Civil, establece que desde el momento en que adquieren la nacionalidad británica, eso es desde el momento de la fecha del juramento que tienen que realizar, o la promesa, que va a venir generalmente en un certificado de naturalización que se le va a dar, pues desde ese momento cuentan con un periodo de 3 años para hacer una declaración de conservación de la nacionalidad. Dice el Código Civil que esa declaración hay que hacerla ante el encargado del registro civil. Cuando se efectúa esa declaración de voluntad, ya la nacionalidad española se convierte en una nacionalidad fuerte que no se va a perder aunque hayamos adquirido una nacionalidad extranjera. En el caso de los menores se contempla esta posibilidad, la declaración también, pero esa declaración no la tienen que hacer dentro de los 3 años después de adquirir la nacionalidad, la tienen que hacer dentro de los 3 años después de alcanzar la mayoría de edad. O sea, estaríamos hablando de que la tendrían que hacer entre los 18 y los 21 años. Hacen esa declaración y también evitan la pérdida de la nacionalidad española. Pero sin embargo, el propio Código Civil contempla, porque en el caso de los menores, y lo voy a leer literalmente, en el caso de los menores se contempla el uso exclusivo de la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación como causa de pérdida. Entonces, si no se produce un uso exclusivo, ni siquiera llega a ser necesario hacer esa declaración. ¿Qué es el uso exclusivo? Bueno, pues el menor, por ejemplo, nunca obtiene documentación española, pues cumple los 18 años y si entre los 18 años y los 21 años nunca ha tenido documentación española, nunca ha actuado como español, no ha hecho uso de su nacionalidad española y no hace la declaración de la que hablábamos antes, pues va a perder la nacionalidad española. Pero sin embargo, si ese menor mantiene su documentación española en vigor, por ejemplo, pues saca DNI, saca pasaporte, lo va renovando, o el pasaporte solamente si vive en el extranjero, vota, por ejemplo, en las elecciones aquí de España, desde el extranjero, ese menor está haciendo uso de la nacionalidad española, con lo cual no la va a perder. No la va a perder, no va a necesitar hacer la declaración. Simplemente con ese uso ya va a ser suficiente para no perder la nacionalidad española. Sin embargo, el mayor de edad sí tiene que hacer la declaración. O por lo menos eso es lo que había hasta ahora. Y ya digo que al final del vídeo hablaremos de las nuevas formas que ha admitido el Tribunal Supremo y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, mediante las cuales también se puede conservar la nacionalidad española sin haber acudido al consulado a efectuar esa declaración cuando hemos adquirido una nacionalidad extranjera. Bueno, la otra forma de perder la nacionalidad española, también para españoles de origen y no de origen, que contempla el artículo 24.2 del Código Civil, es mediante renuncia. O sea, simplemente pues ahí hay un acto de voluntad por el cual acudimos a un consulado de España, al registro civil, y decidimos, bueno, tiene que ser un consulado porque uno de los requisitos es estar residiendo en el extranjero. O sea, para renunciar a la nacionalidad española hay 2 requisitos, uno de ellos es poseer otra nacionalidad y estar residiendo en el extranjero. Si se dan esos 2 requisitos, se puede acudir al consulado de España y renunciar a la nacionalidad española. Esto lo pueden hacer, ya digo, españoles de origen o no de origen, y es un acto de voluntad que evidentemente, pues, si es una voluntad renunciar a la nacionalidad española, pues no es reversible, o sea, una vez hemos renunciado, pues hemos renunciado. Se puede iniciar, no hay forma de hacer una declaración a efectos de conservación de algo que voluntariamente estamos entregando. Sí existe otro mecanismo de recuperación, si nos interesa en el futuro recuperarla, pero bueno, no es el tema de este vídeo. Y luego estamos en el punto 3 del artículo 24. Existe otra forma de pérdida de la nacionalidad española y esta sí es para españoles de origen. Ahora lo voy a intentar explicar con un ejemplo. Se trata, bueno, hay una política por parte de la administración, y esto lo suelen hacer todos los países, y es de no perpetuar
la estirpe de nacionales extranjeros, españoles que viven en el extranjero, que residen en el extranjero y no tienen vínculos con España. Entonces, existe una tendencia de que a partir de determinada generación ya no se puede heredar, por decirlo de alguna forma, la nacionalidad española. En este caso, estamos hablando de españoles nacidos en el extranjero, de padres que también son españoles, pero que también nacieron en el extranjero. Es decir, esto no aplicaría a un español nacido en el extranjero de padres españoles nacidos en España. Este caso se da muy habitualmente, pues por ejemplo, con personas que vienen a España. Vamos a poner un ejemplo: un argentino se traslada a España, vive un tiempo, se nacionaliza español y bueno, pues tiene dos nacionalidades, la argentina y la española. Ahora vuelve a Argentina y bueno, pues vuelve a rehacer su vida allí en Argentina y tiene pues un hijo. El argentino es español, pero es un español nacido en el extranjero, porque nació en Argentina. Y el hijo que tiene, pues, ha vuelto a Argentina, va a ser español y español de origen, porque el padre ya es español por naturalización, pero también ha nacido en el extranjero. Bueno, pues este es el caso que contempla este artículo. Por eso digo que solamente es de aplicación para españoles de origen, porque tiene que ser alguien que sea hijo de español, y un hijo de español es siempre español de origen. En ese caso, a los 18 años va a perder la nacionalidad si no hace la declaración de conservación. Esta declaración es obligatoria como requisito en este artículo, ¿no?, de 24.3 del Código Civil. Sin esa declaración, pues no va a haber forma de mantener la nacionalidad española. Pero sin embargo, ya digo, hablaremos al final del vídeo de las novedades que hacen que esto pues cambie un poco. A modo de ejemplo, bueno, pues ya hemos dicho esto, vamos a pasar al artículo 25. El artículo 25 es la pérdida de nacionalidad española, pero para españoles que no son de origen. Ya digo, como ejemplo, el ejemplo más habitual de un español no de origen es el que ha adquirido la nacionalidad mediante residencia en España. Ha vivido un tiempo en España y ha solicitado la nacionalidad española. Contempla también tres situaciones este artículo en las que se puede perder la nacionalidad española. Dice: los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad cuando durante un periodo de 3 años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar a adquirir la nacionalidad española. Este periodo de 3 años de uso exclusivo nos recuerda a lo que decía el artículo 24.1 respecto a los menores de edad, a los no emancipados. En este caso estamos hablando de cualquier extranjero que pues haya adquirido la nacionalidad española. Ejemplo, pues vamos a ver ahora mismo, pues no sé, un finlandés viene a España, se naturaliza español, mantiene su nacionalidad finlandesa, que técnicamente tiene que hacer una declaración de renuncia ante el encargado del registro civil en el momento que hace la jura para obtener la nacionalidad española, pero en la práctica esa declaración no le compromete a renunciar efectivamente a su nacionalidad finlandesa y prácticamente en casi todos los casos la gente mantiene su otra nacionalidad. No renuncia realmente a ella, hace la declaración, pero luego la nacionalidad se mantiene. Entonces, en este caso, pues este finlandés ha venido, se ha naturalizado español, ha hecho su promesa, ha recibido su documentación como español, pero bueno, pues ahora decide que se va a volver a Finlandia o que se va a mudar pues a Estados Unidos, por poner un ejemplo. Y no vuelve nunca a utilizar la nacionalidad española, no renueva su DNI, no renueva su pasaporte, no renueva ninguna documentación. Eso es, pues, que no usa la nacionalidad española, básicamente. En ese caso, si está 3 años sin usar la nacionalidad española, la pierde. Aquí no cabe declaración de conservación. Cuidado, no cabe ningún tipo de declaración porque no lo contempla este artículo. Aquí se va a perder. Esa persona que adquiere la nacionalidad española pero que luego no la usa y sigue usando la nacionalidad que tenía anteriormente atribuida y a la que declaró renunciar, pero en realidad no renunció,
esa persona la va a perder si no usa la nacionalidad española. ¿Qué pasa si usa la nacionalidad española? Si sigue renovando su documentación española, pues no la va a perder, la va a mantener, no importa que haya mantenido la otra nacionalidad. Aquí hay que aclarar dos cosas. Punto uno, esto no se puede aplicar a nacionales de determinados países, que se me ha olvidado mencionar, o lo he mencionado muy por encima, del artículo 24.1. Hay nacionalidades que cuando se adquieren no se pierde la nacionalidad española. Normalmente estamos hablando de nacionalidades de países iberoamericanos, de Andorra, de Portugal, de Filipinas, de Guinea Ecuatorial. Hay una lista de determinados países. Bueno, también hay un convenio reciente de doble nacionalidad con Francia. Se está trabajando con uno en Italia, que todavía no está en vigor, no se ha finalizado. Pero cuando se adquiere la nacionalidad de uno de estos países, no hay que renunciar a ella. O sea, el español que adquiere esa nacionalidad no va a perder la española y por consiguiente, pues no se aplica el tema de la conservación. En el caso del artículo 25.1, cuando un ciudadano de estos países adquiere la nacionalidad española, el argentino que poníamos por ejemplo antes, se naturaliza español, no tiene que renunciar a la nacionalidad argentina. Con lo cual se produce un efecto curioso, porque si vuelve a Argentina pero no usa la nacionalidad española, no va a perder la nacionalidad española. ¿Por qué? Pues porque él no declaró renunciar a la nacionalidad argentina. Entonces se entiende que no se le puede aplicar este artículo 25.1. Pero en otros casos, en personas que sí han tenido que renunciar a su nacionalidad o hacer esa declaración, si se vuelven, pues ya decía, el finlandés que se vuelve a su país y no vuelve a utilizar la nacionalidad española, sí perdería la nacionalidad española. Y en este caso no hay forma de evitarlo, la única forma es que la use, la única forma es que mantenga su documentación en vigor y que siempre pues actúe, no exclusivamente como español, pero al menos algunos de sus actos, como simplemente el hecho de renovar la documentación española, lo acrediten como español y como su voluntad de seguir siendo español. Bueno, este artículo 25 contempla una segunda causa, que bueno, realmente pues es una causa que no se suele dar en la práctica, cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del gobierno. O sea, vamos a ver, hay una guerra en un país, el gobierno prohíbe que los españoles puedan servir, por ejemplo, como participar en esa guerra como mercenarios, ¿no? o uniéndose a alguno de los bandos beligerantes. Y si esa prohibición expresa del gobierno pues no se obedece, pues se pierde la nacionalidad española. Ya digo que esto es un caso que no se suele dar. Y luego sí, en el artículo 25.2 hay una forma de perder, que en realidad no es una forma de perder la nacionalidad, sino es declarar nula la adquisición de la nulidad. Y es cuando existe una sentencia judicial mediante la cual pues, se declara que en el proceso de obtención de la nacionalidad se acudió pues, a documentación falsa, ocultación o algún tipo de fraude. Una persona que, por ejemplo, pues, haya utilizado documentación falsa para obtener la nacionalidad española. Si porque hay un periodo de 15 años en el que se puede, digamos, descubrir esa falsedad, si se hace pues, a los 20 años ya no tendría ningún efecto, pero dentro de esos primeros 15 años, si se descubre, y bueno, pues hay un juicio y hay sentencia condenatoria, pues esta persona dejaría de ser español, pero no es que dejaría de ser español, que perdiera la nacionalidad, es que nunca habría sido español, porque lo que sería es una nulidad de la concesión de nacionalidad española, con lo cual nunca habría sido español. Bien, bueno, pues vamos a ver. Ya sabemos cómo se pierde la nacionalidad española, ya sabemos por qué, ya sabemos que esto que dice la Constitución de que no se podrá privar a los españoles de origen de su nacionalidad, bueno, pues aplica a la privación como castigo. En el caso de los españoles no de origen sí se les puede privar como castigo y el artículo 25 es claro en cuanto a ejemplos. Por una parte, por la sentencia firme ya de cuando se ha incurrido en falsedad, ¿no? Pero también pues por la entrada al servicio de armas y tal, ¿no? Contra la prohibición expresa del gobierno, y también el caso del uso exclusivo de la nacionalidad que hubiesen dicho, pues
declarado como renunciar a ella y que no hayan renunciado y que la usen exclusivamente. Estos sí son formas de privación. En el caso del artículo 24 estamos tratando de un concepto que podríamos llamar la voluntad. La voluntad. El español no pierde su nacionalidad si no tiene voluntad de perderla. El problema es que la ley entiende que esa voluntad se produce, hay una presunción, cuando estamos adquiriendo otra nacionalidad. Entonces, las formas de evitar esto, bueno, pues en el caso hemos visto que en el artículo 24.1, cuando hablamos de menores no emancipados que adquieren una nacionalidad a partir de la mayoría de edad, pues pueden hacer la declaración ante el encargado del registro civil, pero también si siguen usando su nacionalidad española, renuevan su documentación, siguen usando documentación española, no van a perderla. No van a perderla, o sea, no se produce causa de pérdida directamente, no es que tengan que hacer una declaración, simplemente que por el hecho de seguir renovando la documentación no va a existir causa de pérdida. En el caso de los mayores de edad, esto formalmente en el Código Civil no es así. El Código Civil exige expresamente la declaración al encargado del registro civil. Y en el caso de los españoles nacidos en el extranjero, de españoles que también nacieron en el extranjero, también es obligatoria, formalmente conforme al Código Civil, pues esa declaración de conservación. Sin embargo, bueno, pues el problema es que esto no lo sabe casi nadie y muchas veces pues el emigrante va a otro país, adquiere la nacionalidad del país porque le facilita los trámites y le facilita la vida en ese país y un buen día se da cuenta de que el consulado le dice, mire usted, ha perdido la nacionalidad española. Bien, pues en los últimos años, desde 2019, esto está cambiando y está cambiando a pasos, yo diría, agigantados, porque se están aceptando formas de conservación que antes no se aceptaban. En 2019 se produce una sentencia del Tribunal Supremo en un caso de una persona que había perdido la nacionalidad española, en concreto pues conforme al artículo 24.3 del Código Civil. Y bueno, la persona, el español nacido en el extranjero, hijo de español, también nacido en el extranjero, ¿no? Esta persona pues no hizo la declaración obligatoria que exige el Código Civil. Sin embargo, sí que había estado manteniendo su documentación y de hecho dentro de los 3 años posteriores a la adquisición de la nacionalidad extranjera, pues, perdón, a la mayoría de edad en este caso, pues renovó su pasaporte en el consulado de España del país en el que residía. Entonces, el Tribunal Supremo entiende que, punto 1, hay varias claves. La primera clave es que el Tribunal Supremo cuando entiende que el Código Civil, cuando habla de declaración de conservación, no establece cómo se debe de realizar esa declaración, no establece una formalidad, una forma concreta de hacerlo. No dice si es una declaración, pues es una carta que mandas por escrito, o si es verbal. La Administración ha establecido un procedimiento para ello, pero no es un procedimiento que figure en el Código Civil, es un procedimiento que ha implementado la Administración. Entonces, el Tribunal Supremo lo que hace es ampliar ese concepto y dice que lo mismo que existe una declaración expresa, que por ejemplo el procedimiento que ha establecido el Gobierno, pues existe una declaración implícita, mediante actos que demuestran que se quiere seguir siendo español. Y considera que una renovación de un pasaporte, porque al fin y al cabo el pasaporte es lo que nos identifica como españoles, pues entonces considera que una renovación de pasaporte, pues dentro de ese periodo de 3 años, es un acto implícito de que queremos seguir siendo españoles, con lo cual se constituye en una declaración que se puede encajar en el Código Civil, porque ya digo, el Código Civil no establece una forma determinada. Además, el Código Civil también exige que esa declaración se haga ante el encargado del registro civil, con lo cual el Tribunal Supremo llega a la conclusión de que los consulados de España se actúan como registro civil, con lo cual, pues el caso era una persona que había renovado su pasaporte en un consulado de España, con lo cual esa declaración implícita mediante la renovación del pasaporte la ha realizado en realidad pues ante el encargado del registro civil, en este caso el registro civil consular fuera
de España. En el 2020 el Tribunal Supremo vuelve también a crear una sentencia, caso pues similar, y también pues llega a la misma conclusión. La renovación de un pasaporte en un consulado pues evita la pérdida de la nacionalidad en ese periodo de 3 años que existen para hacer la declaración, aunque no se haya hecho expresamente en el consulado. Hasta ahí bien. ¿Problema? Bueno, pues aquí pueden surgir dudas. La renovación del pasaporte. Bueno, sabemos que un pasaporte, sobre todo pues a partir de, creo que son los 30 años, tiene un vigor de 10 años. Para personas más jóvenes el pasaporte caduca a los 5 años. Es posible que tengamos un pasaporte que no vaya a caducar dentro de los 3 años siguientes en el caso del Tribunal Supremo era pues a alcanzar la mayoría de edad, porque estábamos hablando de menores. Y no se pueden renovar, porque en España no te renuevan un pasaporte a no ser que esté caducado. Se puede perder y solicitar un duplicado, pero no se puede renovar. Esto crea un primer problema. El segundo problema es que se hace ante el encargado del registro civil y el Tribunal Supremo pues lo justifica así, ¿no?, que cumple pues el requisito del Código Civil. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa si la persona ha viajado a España, por ejemplo, y ha renovado el pasaporte en España, que se hace ante la policía? La policía evidentemente no es el registro civil. Pues no cumple el requisito de esa sentencia. Y es más, esa sentencia se aplica exclusivamente al artículo o va relacionada con un caso del artículo 24.3. ¿Qué pasa con los del artículo 24.1? No con los dos, porque en el caso del menor emancipado que usa su nacionalidad adquirida siendo menor de edad, la usa junto con la española, o sea, no exclusivamente, no va a perder la nacionalidad española. Y de hecho es un poco lo que ha hecho el Tribunal Supremo, que ha aplicado ese mismo criterio a los casos del artículo 24.3. Pero quedan los del 24.1. Los del 24.1, pues claro, es una situación distinta. ¿Qué pasa? Bueno, pues la Dirección General de los Registros de la Seguridad Jurídica y de la Fe Pública, antigua Dirección General de los Registros y del Notariado, que cambió el nombre, ha establecido, pues mediante una serie de resoluciones, pues ha ampliado el criterio. Y esto a mí me ha sorprendido, porque antes era muy estricta. De hecho, yo recuerdo haber leído algún caso anterior a esta sentencia del Supremo, en el cual habían denegado precisamente que la renovación de un pasaporte pues sirviese como equivalente a la declaración de conservación. Pero bueno, evidentemente se ven obligados a hacerlo pues tras la sentencia o las dos sentencias del Tribunal Supremo. Y lo que han hecho es estas dudas que acabo de expresar, si esto, si lo otro, si se hace en la comisaría, si no se renueva porque en esos 3 años pues no te caduca y no lo vas a renovar. Ha cubierto estas lagunas que ha dejado el Tribunal Supremo y a fecha de hoy acepta que se mantiene la nacionalidad sin necesidad de hacer esa declaración expresa en el consulado o ante el encargado del registro civil. Se mantiene la nacionalidad por el mero hecho de mantener la documentación en vigor. O sea, alguien que tenga un pasaporte en vigor durante esos 3 años, un pasaporte español o un DNI, ya va a mantener su nacionalidad, no va a necesitar hacer esa declaración. Y de hecho los consulados de España en el extranjero, que son los que suelen detectar los casos estos de pérdida de nacionalidad, pues los consulados, una de las cosas cuando sospechan, hoy en día ya lo primero que te piden es envíenos usted un pasaporte o un DNI que haya estado en vigor o haya sido renovado durante los 3 años siguientes, en el caso de un mayor de edad, a la adquisición de la nacionalidad extranjera que usted haya adquirido, o el caso de un menor de edad, pues durante los 3 años siguientes a que usted cumplió los 18 años. Con ese mero requisito de mantener la documentación en vigor, ya no es necesario efectuar esa declaración. Por seguridad jurídica, pues habrá personas que deseen hacerlo, porque de esa declaración nos queda constancia en un acta que se levanta y de la cual recibimos copia, y por otra parte
esa declaración se va a inscribir en nuestro certificado de nacimiento, con lo cual va a aparecer ahí en un documento público, nunca vamos a poder negarnos a haberla hecho. Entonces va a tener un valor absoluto. Pero si no la queremos hacer por cualquier razón, hay personas que viven lejos del consulado o que prefieren no hacerlo, pues simplemente manteniendo la documentación en vigor, la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública ya admite que manteniendo la documentación en vigor durante esos 3 años en los que tenemos el plazo para efectuar la declaración que va a impedir la pérdida de nacionalidad, pues con eso ya vamos a mantener la nacionalidad española. Y ese es el principal cambio. Ya no se nos está hablando de que tenga que ser exclusivamente una renovación de pasaporte, que ya de por sí fue un avance, porque claro, también el problema de la sentencia del Supremo era que esta sentencia era un caso del artículo 24.3. Entonces, ¿qué pasa con los del 24.1? Ya digo, el mayor de edad, el emancipado que adquiere residiendo en el extranjero otra nacionalidad. Hombre, se podría aplicar por analogía, porque no sería justicia no aplicar un concepto de esa declaración implícita que desarrolla el Tribunal Supremo para el artículo 24.3, no sería justicia aplicarlo al 24.1, cuando el tipo de declaración que se exige es la misma. Entonces, si usted me está admitiendo que una renovación de pasaporte ante el consulado pues mantiene la nacionalidad a un caso del 24.3, pues debe de mantenerla también al 24.1. Entonces, bueno, no se ha llegado a pronunciar el Supremo porque no se ha dado el caso, dado que la propia Dirección General, como ya digo, también ha admitido que se aplique al 24.1 y lo ha extendido de forma, primero, que no tiene que ser una renovación ante el consulado, vale cualquier renovación hecha en España, por ejemplo, ante la Dirección General de la Policía, y en segundo lugar, que ni siquiera tiene que existir renovación, simplemente mantenimiento de la documentación en vigor, con lo cual prácticamente hoy en día es muy difícil perder la nacionalidad española si se tiene una mínima diligencia. Aún así hay casos, hay personas que se trasladan al extranjero, hay españoles que se trasladan al extranjero, se naturalizan y bueno, pues luego obtienen la nacionalidad del país en el que van a vivir, están viviendo, y aunque no desean dejar de ser españoles, pero dejan su nacionalidad española un poco en hibernación. No renuevan la documentación, no hacen ningún trámite. Y claro, en esos casos sí se va a producir esta pérdida, porque cuando llegue el momento de que el consulado, por ejemplo, cuando vayamos a pedir un pasaporte, detecte que llevamos, pues no sé, 10 años, 15 años sin renovar la documentación española y que encima hemos adquirido la nacionalidad del país en el que estamos residiendo, pues evidentemente el consulado nos va a comunicar que hemos perdido la nacionalidad española. Aquí es importante hablar de un concepto que ha sido repetido multitud de veces por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Este concepto es el concepto de la declaración de voluntad y cómo se puede entender esa voluntad. Lo más fácil, como se está interpretando ahora mismo, es mediante mantener la documentación en vigor, que más clara voluntad de que queremos seguir siendo españoles. Pero sí existe un concepto en cuanto a lo que hay que probar, y es esa voluntad. Entonces, esa voluntad admite que se puede probar de diferentes maneras, habiendo renovado documentación, pero también habla, en resoluciones anteriores, habla de algo tan simple como, por ejemplo, tener documentación española en vigor, haber otorgado como español algún documento público, haber comparecido con este carácter en el consulado y otras conductas semejantes. Serán un índice de que el interesado no habrá podido incurrir en la pérdida de la nacionalidad española. Esto es una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado del 20 de marzo de 1991, ya es antigua. Y está hablando del tema de la voluntad de... Claro, evidentemente no se está refiriendo a los casos actuales, pero el concepto es aplicable.
porque en 1991 no estaba en vigor el articulado del Código Civil de hoy en día. Pero es aplicable el concepto. Entonces, para aquellos casos de personas que residiendo en el extranjero no hayan renovado su documentación, pues hay otras actuaciones que demuestran de forma fehaciente que el interesado no ha querido dejar de ser español y que van a poder servir para apoyar este concepto nuevo que estamos viendo cómo se desarrolla. ¿Qué actuaciones? Pues aquí nos habla de una comparecencia con carácter de español ante el consulado. Bien, hay una cosa que es el registro de matrícula. Hay veces que, bueno, llegas al extranjero, te apuntas en el registro de matrícula y ahí estás. Y evidentemente es algo que solamente pueden hacer los españoles, con lo cual esa comparecencia la haces como español. Pero claro, si eso lo haces cuando llegas al país y luego te nacionalizas, pues 5 o 6 años después, y tú no has vuelto a tener contacto con el consulado, aunque sigas en ese registro de matrícula, sin que haya existido esa comparecencia dentro de esos 3 años posteriores a la obtención de la nacionalidad española, extranjera, va a ser complicado, porque es un acto que se realizó en el pasado. Es como si decimos, bueno, pues mire ustedes que yo me saqué el DNI en 1990 y luego no lo he renovado. Pero es que aquí estamos hablando si el Código Civil nos exige que el acto concreto se desarrolle en un periodo concreto de 3 años después de adquirir la nacionalidad extranjera. Entonces, bueno, pues ¿qué otras formas? Bueno, si hemos tenido algún contacto como español con el consulado, se podría interpretar. Si hemos votado, estamos en el CERA, el registro electoral de españoles residentes en el extranjero. Si hemos ejercido el derecho al voto, evidentemente hemos utilizado nuestra nacionalidad española en ese aspecto. Son cuestiones como estas, son casos que habría que ver caso por caso porque no existe una clara jurisprudencia, ¿no? Respecto a esas formas de demostrar la conducta de querer seguir siendo español. Pero bueno, vamos a decir que es un poco de ir a la desesperada. Cuando no hemos renovado la documentación, pues tenemos que buscar otras formas posibles en las que podamos intentar acreditar que hemos seguido actuando como españoles. Va a ser más complicado, pero bueno, si hemos comparecido ante el consulado o si hemos emitido un voto, pues nos pueden salvar de esa pérdida de nacionalidad. Y en todo caso, bueno, pues si no hay más remedio, si la hemos perdido, pues para los españoles de origen es fácil, se puede solicitar la recuperación sin ningún problema. Con lo cual, pues simplemente vamos a tener un periodo en blanco en el que no hemos sido españoles. A veces a las personas, por su propia ética, no quieren aceptar esto, pero bueno, pues el no haber realizado los ciertos actos cuando había que realizarlos, pues conduce a esto, con lo cual pues es la única forma de poder volver a ostentar pues esa nacionalidad española. En fin, creo que no me he dejado nada. He hablado de las formas de perder la nacionalidad española, cómo se puede evitar. Siempre, a pesar de todo lo que se ha desarrollado recientemente en cuanto a simplemente mantener pues, documentación en vigor y tal, siempre se puede evidentemente acudir a la declaración directamente en el consulado. Pero recordemos que esto solamente se puede hacer en el caso de españoles de origen. Lo mismo que lo del mantener la documentación en vigor y tal. Eso no aplica a los españoles naturalizados, no de origen. Aunque en el caso de mantener la documentación en vigor, evidentemente es un uso de la nacionalidad, con lo cual, pues, la principal causa de pérdida del artículo 25, pues no vamos a incurrir en ella si seguimos renovando la documentación española porque estamos haciendo un uso de la nacionalidad. Y ahí precisamente la sanción de privación de la nacionalidad se produce cuando no la usamos. Caso de españoles no de origen, estamos hablando. Entonces, si mantenemos la documentación, al fin y al cabo, pues vamos a poder seguir manteniendo esa nacionalidad. Y de hecho, yo pienso que en parte esta doctrina que está la Dirección General ahora mismo adoptando, pues lo que trata también es un poco de extender ese concepto que existía para el caso de los menores de edad que adquieran la nacionalidad cuando no estaban emancipados, pero también el caso de los españoles no de origen que también mantienen su nacionalidad, pues sencillamente renovando la documentación. Lo que sí es importante que en el caso de los españoles no de origen, esa renovación se tiene que producir constantemente, porque ahí no tenemos un plazo concreto en el cual tiene que producirse esos 3 años. Puede suceder en cualquier momento.
En cualquier momento que estemos 3 años sin usar la nacionalidad española, la perderemos, con lo cual continuamente tenemos que estar alerta. En el caso de los españoles de origen, en las causas de pérdida del artículo 24, pues con que hagamos esa declaración o mantengamos en vigor esa documentación durante los 3 años concretos en los que se nos exige, ya luego no vamos a perder más la nacionalidad. Hay ciertas diferencias que hay que apreciar. Pero bueno, creo que más o menos te he dado una idea, ha sido más largo de lo que yo hubiese querido, pero he dejado una idea clara de cómo se puede perder la nacionalidad y en qué casos, o mejor dicho, en qué casos se puede perder la nacionalidad y cómo puedes evitarlo. Y cómo puedes evitarlo tanto en la forma que establece el Código Civil como en otras formas que está ahora mismo admitiendo la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Y esto es importante porque para personas que hayan transcurrido ya esos 3 años y no hiciesen la declaración y que piensan, bueno, Dios mío, he perdido la nacionalidad española, pues resulta que no, que si tuvieron documentación española que mantuvieron en vigor, no la han perdido, siguen siendo españoles y no hay ningún problema. Entonces, esa es la buena noticia, que personas incluso anteriormente, hace 10 años, que no hicieron esa declaración, pero que mantuvieron su documentación, nunca han perdido la nacionalidad española. Y si en un momento dado, hace tiempo, hace años, pues tuvieron una resolución por parte del consulado mediante la cual pues se declaraba esa pérdida de nacionalidad, se puede solicitar que eliminen esa inscripción en el registro civil de la pérdida y que se aclare que no hubo pérdida de la nacionalidad española. Entonces, esto es importante porque tiene efectos retroactivos. Cuando se dice que por mantener documentación en vigor no se pierde la nacionalidad española, eso no es algo que se aplique desde el momento en el que se ha dicho eso, se aplica también de forma retroactiva a casos en el pasado. Entonces eso es importante porque todas las personas que lo hayan perdido en el pasado o que se les haya dicho que lo han perdido aplicando el concepto antiguo que era exclusivamente la declaración ante el encargado del registro civil, que sepan que en base o con base a este nuevo concepto pueden ponerse en contacto con el registro civil, demostrar que ellos mantuvieron su documentación en vigor y solicitar que se haga una inscripción a efectos de declarar pues inválida la inscripción anterior que hay, indicando la pérdida y pues indicando que ha mantenido la nacionalidad española durante todo el tiempo. Y esto da igual, aunque ya hayamos hecho los trámites de recuperación, porque como digo, los trámites de recuperación van a crear siempre una especie de periodo, un agujero temporal en donde no hemos sido españoles. Pero si acudimos y demostramos que teníamos documentación española, este espacio temporal que no hemos sido españoles desaparece, porque habrá una continuidad, no habremos perdido en ningún momento la nacionalidad española. Bien, espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete al canal, hablaré de temas de nacionalidad y de extranjería en próximos vídeos, seguramente te va a interesar, dale a un me gusta. Y bueno, si necesitas una consulta profesional, también estoy a tu disposición para cualquier tema que necesites. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.